Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme y bienvenidos a esta edición especial de 24 horas en este primer día del año. Y por eso vamos a mirar hacia atrás para recordar los momentos que marcaron nuestras coberturas en el 2025. Entrevistas exclusivas y reportajes que nos hicieron, sobre todas las cosas, reflexionar. Por ejemplo, hablamos con el presidente municipal de Uruapan, en Michoacán, Carlos Manzo, justo antes de ser asesinado. Además, conversamos con Daniel Ferrer luego de su salida definitiva de Cuba. Pero vamos a comenzar con una de las voces latinas que más generó ruido en el 2025. Adelita Grijalva, hija del histórico congresista Raúl Grijalva, quien heredó de su padre la lucha por los derechos de la comunidad migrante. Ella ganó las elecciones para representar a Arizona en el Congreso. Sin embargo, a pesar de haber ganado, ella se enfrentó a un obstáculo político. Por 7 semanas el Partido Republicano estaba bloqueando su juramento. Durante esta batalla política, ella habló conmigo y a continuación le voy a proponer ver una parte de esa entrevista. Cuando vas a Washington, ahí tienen mi nombre allí en la oficina era de mi papá. Ahí tengo mi nombre allí esperando, pero yo no tengo llaves, no puedo entrar, no tengo personas que me pueden asistir. Y eso es muy difícil porque mi papá tenemos que referir a nuestros conscientes porque no puedo representarlos en otro modo. Legalmente no lo puedo hacer. Ahora que vuelve a hablar de su papá, ¿cómo se sintió entrar al Capitolio de los Estados Unidos, por donde su padre también estuvo? ¿Cómo se sintió eso? Es como, pues, cada emoción que puedes tener, yo lo tengo. Muy agradecida a la gente, pero yo creo que personas no... es muy difícil. Pues hoy me siento un poquito más emocionada que otros porque hoy es 7 meses al día que falleció mi papá. Pero, yo creo que personas no se acuerdan que mi papá falleció y por eso estoy en esta posición, pero me siento como que está conmigo todo el día y cada día y me está apoyando y le dejó un legado muy grande mi papá. So, yo tengo que hacer mi trabajo porque quiero representar esta área como lo hizo mi papá por 22 años. ¿Él sabía que usted se iba a dedicar también a la política? Más allá de lo que hemos visto. Él quiso que hiciera esto, pero yo no lo pensaba. Yo creo que más que nada, yo en mi carrera es igual de mi papá, pero las situaciones muy diferentes. Yo estaba en la mesa directiva por 20 años, mi papá, si me acuerdo bien, 8 años, y luego él estaba en los supervisores del condado de Pima, yo también, él pasó más tiempo que yo, pero en esta posición... un amigo de él en el Congreso me dijo, ¿sabes qué me dijo tu papá? Y dije, ¿qué? Me dijo que él se iba a quedar allí como congresista hasta el tiempo que su hija estaba lista. Y I was like, ay, mi papá, no se aguanta. Congratulations, you're now a member of the 119th Congress. Y después de una espera de más de 7 semanas para ser juramentada en el Congreso, Adelita Grijalva logró asumir su cargo como representante por Arizona. Su presencia en la Cámara fue decisiva para desbloquear una votación clave que podría exigir la publicación completa de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. Y de Arizona nos vamos a Los Ángeles, donde la lucha migrante también marcó el 2025. En junio, una ola de operativos federales desató caos y reacciones inmediatas en las calles de la segunda ciudad más grande del país. Aquel día, nuestro compañero Fernando Mejía se encontró en el centro de la tormenta, rodeado de manifestaciones y la tensión que se respiraba a cada segundo. Veamos su reporte en vivo aquel día desde el lugar de los hechos. La policía tratando de dispersar a los manifestantes, están mandando gases lacrimógenos. Esto se está poniendo cada vez más difícil. Es muy difícil estar aquí.
No sé qué va. Ya, sí. Oh. Cuidado, Fernando, por favor, cuidado. Sí, claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón llegamos a este punto si la manifestación había comenzado de manera pacífica? Bueno, al parecer los manifestantes no se querían ir, la policía se los advirtió y bueno, al final terminó con esto. La policía viene con todo, como ven nos están presionando a nosotros también para poder salir. Los manifestantes, voy a voltear la cámara, están allá, pero como puedo ver, los oficiales están con todo, Muy difícil respirar por los gases lacrimógenos. Esto cada vez se sale más de control, a ver. Yo me voy a alejar un poco. ¿De cuántos oficiales estamos hablando y de cuántos manifestantes aún se mantienen en el centro de la ciudad? Bueno, al frente de mí están los manifestantes, unos 300 manifestantes, aproximadamente unos 400 policías que van con todo sobre los manifestantes. Muy difícil respirar, a ver. Okay. Como puedes escuchar, las detonaciones continúan. Vamos a hacer aquí a un lado. Me voy a acercar ahí. La policía, como tú ves, está dispersando a todos los manifestantes. Esto se está viviendo ahorita aquí, justo a un lado del edificio Roybal. No sabemos cuál es la estrategia de la policía, si alejarlos del centro y que poco a poco se vayan, o si en un momento se los topan de frente, perdón, se los van a arrestar. Ya han habido en esta cuadra que estoy aquí aproximadamente unas 5 personas ya han sido arrestadas. Que ellos van en línea y si no te quitas, te llevan con todo. O sea, prensa, gente como sea, a ellos no les está importando absolutamente nada. A ver. Fernando, vamos a hacer una pausa en esta transmisión, obviamente, y estaremos al pendiente contigo de cómo vaya el desarrollo. Sobre todo para que tomes un descanso debido a los gases lacrimógenos. Ahí estamos viendo a nuestro reportero Fernando Mejía en el centro de la ciudad debido a estos gases lacrimógenos que están tratando de dispersar a los manifestantes. Fine white shirt. Fine hoodie. Fíjense que meses después el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó imágenes de cámaras corporales mostrando cómo agentes dispararon balas de goma para intentar detener a manifestantes. Según el gobierno federal, el Departamento de Seguridad Nacional informó que desde junio de 2025 se han realizado más de 10,000 detenciones de personas indocumentadas en el área de Los Ángeles como parte de los operativos de inmigración. Y con esto nos vamos a una pausa en esta edición especial. Cuando regresemos, antes de ser asesinado, Carlos Manso advirtió que no quería ser otro alcalde más en la lista de los ejecutados. Tengo su entrevista antes de morir al regresar. Gracias por seguir acompañándonos aquí en 24 horas en este 2026. Pero vamos a seguir recordando una de las entrevistas más importantes que compartimos en nuestro noticiero en 2025. Fue con Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien enfrentó amenazas constantes por su postura firme contra el crimen organizado. Durante el diálogo conmigo, Manso habló de las amenazas que recibía día tras día, de su compromiso con los ciudadanos que lo habían elegido y sobre su determinación a continuar la lucha a pesar de saber que su vida estaba en peligro. Fue una conversación que ocurrió antes de que fuera asesinado en medio de la violencia que azota a su comunidad. Escuchemos parte de esa entrevista. La situación en Uruapan, pues es una realidad que nos toca vivir aquí a los uruapenses, muy diferente a la realidad que se vive desde las esferas del poder. Yo creo que la política, la estrategia que se tiene que implementar aquí en Uruapan es con mayor determinación la aplicación del Estado de Derecho para que los criminales, los delincuentes, no atenten contra gente de la sociedad civil. Carlos, ¿alguien del gobierno federal ha ido a conversar con usted para hablar de sus políticas y de si dan resultado o no? Se han acercado algunos miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero de manera directa con el secretario Omar Harfuch no hemos tenido ningún acercamiento, ni directamente del gobierno federal, solamente con integrantes de la Sedena, el ejército mexicano. ¿Estaría usted dispuesto a conversar, por ejemplo, con Harfuch? Claro, claro, desde luego que estaríamos en la mejor disposición de que nos escuche, que sepa lo que estamos haciendo, a lo que nos estamos enfrentando,
y de la mejor manera que podamos sumar esfuerzos para que le vaya bien a Uruapan en Michoacán. Estamos avanzando, desde luego hay muchos retos, pero estamos avanzando paso a paso. Creo que hoy ya hay mejores condiciones que las que había en el anterior gobierno, en gobiernos anteriores, pero eso no es suficiente, hay que seguir trabajando para combatir este mal que nos está afectando a mucha gente trabajadora, honesta y a gente inocente aquí en el municipio. Bueno, trágicamente, después de esa entrevista, Carlos Manzo fue asesinado a balazos durante el Día de los Muertos, un hecho que sacudió a México y generó indignación social. El ataque ocurrió, recordemos, en la plaza municipal cuando Manzo, acompañado de ciudadanos, recibió múltiples disparos y, a pesar de ser trasladado a un hospital, falleció horas después. Y después de la tragedia, escuchemos también a quienes conocieron y trabajaron junto a Carlos Manzo. Carlos Alejandro Bautista, amigo cercano del alcalde y líder comunitario en Uruapan, nos habló del impacto de su muerte y de lo que significó perder a una voz que no tenía miedo a decir la verdad. El diputado habló conmigo apenas una semana después de la muerte de Manzo. Vamos a escuchar también parte de esa entrevista. Sí, en algún momento yo estaba llegando a un operativo interinstitucional que estaba la Policía de Michoacán, la Fiscalía, el Ejército, bueno, todos los grupos, porque era interinstitucional y Carlos Manzo estaba ahí. Entonces yo iba llegando, me estaciono y estaban los de la Fiscalía diciendo ya se deberían dar este caso. Entonces yo me saqué de onda, le comenté al presidente y me dice, sí, pues es que todo el sistema está corrompido, no lo tomes personal, pues estamos pisando muchos callos. Ahora bien, ¿cómo has vivido tú la muerte de Manzo? No, ha sido... Yo creo que no sé si sea peor que te maten un familiar, pero cuando te matan a un líder, a un modelo, a una persona única que sabías que iba a ser presidente de la República, que iba a cambiar absolutamente todo el sistema y que quería ser presidente para cambiar justamente de arriba para abajo la pudrición del sistema. Para mí no creo que nos podamos recuperar jamás de esta pérdida. Ha sido muy, muy doloroso. ¿Qué sientes al ver a su viuda, Grecia Quirós, ocupar su lugar como líder? Porque, según reportes, ella ya también ha recibido amenazas. Para mí es un honor que ella lo ocupe. Yo creo que ese era si le hubiéramos preguntado a Carlos, ese hubiera sido lo que él hubiera querido. Yo no lo dudé ni tantito en proponerla a ella en el Congreso del Estado. De hecho, la propuse sin siquiera preguntarle. Dije, bueno, pues es que ella es la que le va a dar continuidad o sea, con las mismas tablas, con las mismas reglas, y yo la voy a apoyar, yo la voy a proteger en todo lo que esté en mis manos. Por cierto, ¿qué sigue ahora para Uruapan y Michoacán con todo este movimiento que hay de fuerzas militares en la zona? Pues nosotros vamos a hacer eso, vamos a hacer lo que Carlos quería, vamos a buscar la gobernatura y vamos a buscar la presidencia de México. Yo voy a impulsar en todo lo que esté en mi alcance a Grecia, la vamos a fortalecer entre todo el equipo y ahí vamos a ir caminando, vamos viendo cómo van cambiando las cosas. Tenemos mucho apoyo, pues tú lo has visto en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, en México. Invito a todos los mexicanos que se encuentren en Ciudad de México a que nos acompañen a la marcha el día 15. Ahí vamos a partir del Ángel de la Independencia y pues va a ser un movimiento muy, muy bonito. Y miren, los días que siguieron al asesinato de Carlos Manzo, su esposa Grecia Isel Quirós efectivamente fue nombrada presidenta municipal sustituta de Uruapan para completar el periodo que dejó vacante su esposo. Su llegada al cargo coincide con la implementación del Plan Michoacán, una estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado y reforzar la seguridad en la región. Las autoridades han detenido a más de 900 personas como parte del operativo del gobierno federal. Y con esto nos vamos a otra pausa, pero cuando vuelva hay más. Daniel Ferrer, una de las voces más perseguidas en Cuba, habló con nosotros tras lograr su salida del país. Al volver recordamos una de las entrevistas que marcó nuestro año 2025.
Y para cerrar este recorrido por nuestras entrevistas de 2025, volvemos a octubre, cuando conversamos con una de las voces cubanas más vigiladas y también más incómodas para el gobierno de Cuba. Daniel Ferrer nos habló del costo de luchar por la libertad, de los años que pasó en prisión y del desafío que supone defender la democracia ahora desde el exilio. A continuación, escuchemos parte de su entrevista conmigo para los noticieros 24 horas y también Noticias Estrella TV. José Daniel, aunque Miami no es un lugar desconocido para ti, es la primera vez que no hay regreso a Santiago de Cuba. ¿Qué se siente vivir exiliado? Sí, bueno, regreso va a haber, porque somos muy optimistas y estamos seguros de que estamos bastante cerca de la democratización de Cuba. Y vamos a participar también en el proceso ya definitivo para hacer de nuestra nación una nación verdaderamente libre. Pero, obvio, acabo de salir de una manera bastante dura, diría, una manera bastante fuerte, porque me han desterrado, me han dado dos opciones: aislamiento total y destrucción de mi familia o abandonar mi país. Y quise poner a salvo a mi familia y poder ser más efectivo desde una celda totalmente confinado, sin comunicación con el exterior. Neutralizan mi modesta lucha, mi modesto accionar. Por eso estamos acá. Se sufre, es doloroso, es triste no estar entre los nuestros, no estar allí en primera fila en la lucha por la libertad, pero estamos seguros que en esta fase vamos a ser mucho más productivos desde el exilio que en tierra propia, en nuestra patria. Ahora bien, Cuba. ¿Cómo es una prisión para un opositor como tú en Cuba? Porque me vienen a la mente, por ejemplo, unos más recientes como Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, pero ¿cómo es vivirlo en carne propia igual que ellos? Es un infierno, es algo bastante parecido a lo que fue, digamos, en la década, principios de la década, hasta el 45, de la década del 40, del siglo pasado, estar en una prisión o en un campo de concentración nazi. Salvando la distancia en el tiempo, es hostigamiento constante, expresiones de todo tipo, es violencia de los carceleros, de los guardias y de los presos comunes que se prestan para hacer la labor sucia a los carceleros. Es la incertidumbre de qué pueda estarle pasando a la familia, qué le están haciendo a la familia, porque la represión, el acoso constante con la familia nos preocupa y nos duele más que la golpiza, la tortura y las humillaciones que sufrimos en carne propia en las cárceles del régimen. José Daniel, a propósito de esto, ¿sabes si hay alguien que va a ocupar tu lugar en Cuba para, por ejemplo, ayudar a tanta gente como lo hacías tú en Santiago de Cuba? Sí, tenemos un plan que ya lo habíamos concebido cuando estábamos realizando aquella labor humanitaria en Santiago de Cuba. Como sabíamos que las amenazas de regresarme a prisión eran muy serias, ya había empezado a acordar con personas en diferentes partes de la ciudad cómo si yo volvía a prisión, ellos podían continuar esa labor no de manera abierta y masiva, sino de manera discreta para evitar la represión, sin mucha publicidad, pero sí siempre con constancia de que la labor se está realizando. Bueno, esa es una de las cosas que vas a seguir haciendo, además de seguir luchando por la libertad de Cuba, como bien tú mencionabas. Pero aquí, para sobrevivir en los Estados Unidos, ¿qué va a hacer José Daniel Ferrer con su familia, con sus hijos, que además están acá, que llegan a un lugar de muchas oportunidades? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Sí, sin duda. Trabajar fuerte todo el tiempo, trabajar 16 horas al día de ser necesario, pero sobre todo en empleos, en lo que tiene que ver también con la lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Para mí, hacer cualquier trabajo honesto, honrado, no, es problema alguno. Lo mismo trabajo en la construcción que trabajo en un almacén, que lavo platos en un restaurante. Pero siempre y cuando amigos acá que ya me han dado la oportunidad y solo están esperando que tenga permiso de trabajo, me han dado la oportunidad de trabajar en cuestiones que tienen que ver con la prensa, con la radio, que se encarga precisamente de transmitir hacia Cuba, de enviar información, de hacer llegar información a Cuba y de informar a la comunidad en el exilio sobre lo que pasa en Cuba.
Bueno, una vez en Miami, Ferrer ha dejado claro que su combate no termina aquí, sino que ha continuado su activismo desde el exilio, impulsando la causa democrática y manteniendo contacto con activistas dentro y fuera de la isla. Y así nos despedimos en este recorrido por los momentos, las voces y las historias que definieron el año 2025 aquí en 24 horas. Un año en el que estuvimos donde la noticia ocurrió, hablando con líderes y protagonistas de las historias mientras se escribía frente a nuestros ojos. Y hay algo que queremos agradecerle. Gracias a ustedes, a su confianza y a su lealtad, tuvimos un crecimiento del 45% en nuestra audiencia total en el 2025. De parte de todo el equipo, gracias por acompañarnos en este 2025 y prepárese porque lo mejor apenas está por venir en el 2026. Buenas noches y feliz Año Nuevo.